Hola muchachos de telesecundaria, bienvenidos. Vamos a trabajar matemáticas. Secuencia 31, sucesiones 2. La sesión 1. ¿Qué número falta? Página 220 o 221. Primer grado de telesecundaria. Recuerden muchachos, si les sirve la información no se olviden de darle like y compartir con sus compañeros para que ellos también puedan hacer uso de la información. Aprendamos con Rosy. Recuerden, todos aprendemos de todos. Pongan mucha atención. Estamos viendo lo que son las sucesiones. Aquí primero que nada nos manda a observar el audiovisual oficial de telesecundaria, Pitágoras, su escuela y los números figurativos. Les recomiendo que lo vean. Vamos a hablar acerca de una sucesión. Ahí en su libro la primera actividad que viene es que consideren la sucesión numérica esta que dice 2, 7, 12, 17 y 22. Bueno, una sucesión numérica pues es una serie de números. Y esta serie de números, ¿sí?, ocupa un lugar cada número. Vean, estos números que están aquí yo los volví a escribir aquí en la tablita. Esta es la sucesión numérica, está 2, 7, 12, 17 y 22. Ahora, ¿qué lugar ocupa el 2? El primero. ¿Qué lugar ocupa el 7? El segundo. ¿Qué lugar ocupa el 12? El tercero. El 17, el cuarto. El 22, el quinto. Ese es el lugar que ocupa. El lugar que ocupa la sucesión, ¿de acuerdo? Y el lugar que ocupa también lo podemos conocer con la letra N, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa debemos ver en una sucesión? ¿Qué diferencia hay entre el 2 y el 7? ¿Cuánto es el número de diferencia? ¿Sí? ¿Cuánto es de diferencia entre el 7 y el 12? Entre el 12 y el 17 y entre el 17 y el 22. ¿Sí? La diferencia es el número 5. O sea que hay 5 unidades de diferencia entre el 2 y el 7. Si al 7 le sumo 5, me da 12. Al 12 le sumo 5, me da 17. Y así sucesivamente, por eso se llama sucesión. ¿Sí? Así que la diferencia entre dos números consecutivos de la sucesión es 5. ¿Por qué es importante encontrar la diferencia? Porque tanto el 5 como el lugar que ocupa la sucesión, ¿sí?, el número de la sucesión, el lugar que ocupa, que se representa con la letra N, y la diferencia que encontramos entre dos números consecutivos, esos dos números nos sirven para establecer una regla. La del 5 y el N va a estar en la regla de esta sucesión. Cada sucesión va a tener una regla. Siempre va a existir la N en esa regla. Y la diferencia de dos números consecutivos, en este caso es 5. Entonces por eso tenemos 5n. 5 multiplicado por el lugar que ocupa. Como 5n están juntos, quiere decir que van a ir multiplicados. ¿Sí? Y ya sea que le sumamos o le restemos o dividamos o multipliquemos cierto número o cierta cantidad a lo que ya tenemos para que nos dé el número de la sucesión. Vamos a hacerlo de manera práctica para que ustedes le entiendan. Por ejemplo, aquí tengo 5n menos 3. Yo ya encontré la regla, por eso se las anoté. Digamos que aquí voy a escribir el número 1. Entonces, si decimos 5 por 1, 5 menos 3. Lo voy a escribir al ladito para que lo voy a hacer con texto mejor para que lo pueda yo trabajar mejor, ¿verdad? Para que entre bien. Entonces, si decimos 5 por 1, 5 menos 3, 5 menos 3, la respuesta es 2. Si ustedes se dan cuenta, el primer término de la sucesión es 2. Y aquí me dio 2, ¿verdad? 5 menos 3 da 2. ¿De acuerdo? Entonces, este resultado que me dio aquí, el 2,
es el primer término de la sucesión, quiere decir que la regla sí funciona para el primer término. De ahí lo podemos hacer con el que ocupa el segundo lugar, encontrar el 7, pero vamos a hacerlo ocupando el número 2. Decimos 5 por 2, lo hagamos mentalmente, 5 por 2, 10 menos 3, 7. Lo mismo si hacemos con el tercero, 5 por 3, 15, menos 3, 12. ¿De acuerdo? Y así ustedes van multiplicando y restándole. Entonces tienen que determinar una regla. Ahora, esta regla que escribí aquí, lo voy a volver a poner en la página siguiente. Aquí está. Es la misma sucesión, es el mismo ejercicio, ¿sí? Aquí lo tenemos la regla, 5n menos 3. ¿Sí? Esa es la regla. Ya lo comprobamos con el primero, ¿sí? Que en vez de la n ponemos paréntesis y ya ponemos el lugar que ocupa, que ya dijimos que este es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ahora nos pregunta, ¿qué tienen en común los números de esta sucesión? ¿Sí? ¿Qué tienen en común? La diferencia entre los dos números consecutivos. ¿Cuánto dijimos que era? Entre el 2 y el 7. ¿Sí? Y entre el 7 y el 12 tienen en común el 5, ¿verdad? Eso es lo que tienen en común, que su diferencia de dos números consecutivos es 5. Ahora sí hablamos. Si continuara, dice, la lista, se escribiría el 77 como parte de ella. Pregunta, ¿se escribiría el 77 como parte de ella? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Vean, ahora no vamos a agarrarlo con el lugar que ocupa, ¿sí? Sino nos está preguntando. Nos da el 77 y como no podemos hacerlo manualmente de irle sumando 5 hasta llegar al 77, porque se imaginen si fuera el 1000, ¿hasta dónde tendríamos que llegar? ¿Qué hacemos? 5n menos 3 le ponemos igual a 77, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar la incógnita como hicimos en el tema que acabamos de pasar, que fue ecuaciones. Es muy similar aquí. Decimos 5n menos 3 igual a 77. Vamos a despejar a n. El 3 está negativa, pasa de este lado, positivo. 77 más 3, 80. Entonces 5n igual a 80. El 5 con la n están multiplicando, el 5 pasa dividiendo. N igual a 80 entre 5. Si dividimos 80 entre 5, 16. Así que n es 16. ¿Sí? Entonces, si nosotros continuamos la lista, ¿se escribiría el 77 como parte de ella? Sí. ¿Por qué? Porque ocupa el lugar 16. Y lo podemos comprobar aquí también. 5n menos 3, que es la regla que tenemos aquí. Y lo ponemos que ocupa el lugar 16. 5 por 16, 80. 80 menos 3, 77. Así que la respuesta aquí es sí, porque ocupa el lugar 16. El número 322 forma parte de esta lista. ¿Por qué? Pues como decíamos, no lo podemos irle sumando 5 hasta llegar al 322. Lo hacemos con esta reglita. 5n menos 3 igual a 322. Despejamos para dejar solita la n. El menos 3 está restando, pasó sumando. 322 más 3, 325. Tenemos que 5n es igual a 325. El 5 está multiplicando, pasa dividiendo. 325 entre 5 nos da 65. Así que lo comprobamos. 5 por 65, 325. Menos 3, 322, que es el número que nos está pidiendo aquí, que nos está diciendo. ¿El número 322 forma parte de esta lista? Sí. ¿Por qué? Porque ocupa el lugar 65. Entonces, si ustedes ven con calma el video, van a poder entenderle mejor. Lo pueden pausar y regresar para entenderle mejor. No está complicado, es sencillo. Ahora veamos el otro ejercicio. El 3 dice, el 3 que está aquí ocupa el lugar 1.
el 6 ocupa el lugar 2, el 9 el lugar 3. Y así vemos, ¿verdad? El 4, el 5, el 6. ¿Cuál ocupa el lugar 7? Pues vamos a ver, vemos que la diferencia entre el 3 y el 6 es 3. Entre 6 y 9 es 3. Así que se le va sumando 3, ¿verdad? En este caso. Entonces 15 más 3, 18. 18 más 3, 21. Entonces el siguiente término es 21. Dice aquí, ¿qué número ocupa el lugar 20? ¿Sí? Para encontrarlo, ¿sí? ¿Qué número ocupa el lugar 20? No el número 20. ¿Qué número ocupa el lugar 20? Para encontrarlo, ¿qué hacemos? ¿Sí? Vamos a ponerle aquí en el paréntesis el número 20. ¿Sí? Y si nosotros decimos, en este caso, 3 por 20, sería 60. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué número ocupa el lugar 20? En este caso sería 60. ¿Sí? 60. Dice, ¿cómo lo calcularon? Con la regla 3n, con esta que está acá. Si n es el lugar que ocupa un número en la sucesión, ¿cuál es la regla para calcular el número de la sucesión? Es 3n. ¿De acuerdo? Muy bien. Checamos el otro ejercicio. Dice aquí, anota los 3 números que siguen en la siguiente sucesión. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada tenemos que agarrar y numerar qué lugar ocupa cada término. Porque en este caso el 7 ocupa el lugar 1, el 14 el lugar 2, el 21 el lugar 3. El número que está en el lugar 4 no lo tenemos. El que está en el lugar 5 tampoco, el que está en el lugar 6 tampoco, ¿verdad? Entonces vamos a encontrarlo, dice. ¿Qué lugar ocupará el lugar 20? Nos pregunta. ¿Cómo lo calculaste? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, por ejemplo, aquí para ver si es correcto la regla que yo tengo, que es 7n, porque entre 7 y 14 la diferencia es 7. Y n dijimos que es el lugar que ocupa, ¿verdad? 7n. Así que agarrando la regla 7n y escribiendo aquí el número 2. 7 por 2, 14. ¿Se dan cuenta? Que es el número que yo tengo acá. Es el 14. El que está en la posición 2, ¿sí? Es el número 14. Permíteme marcarlo. Es el número 14. Entonces, si quiero saber el del lugar 20, ¿qué voy a hacer? 7 por 20, que sería 140. Y así van sacando ustedes, multiplicando. Nada más van cambiando el número del paréntesis. En este caso, ¿qué van a poner? El 4, 7 por 4 y les va a salir el de acá. Luego 7 por 5 y les va a salir el de acá. Ya borré ahí, ¿verdad? Nada más si voy a borrar este número. Bueno, entonces vayan multiplicando. La regla ya está lista. Les aconsejo que lean bien. Aquí hay otra explicación, ¿sí? Léanlo con calma y vean el video, las reglas de las sucesiones. Nos vemos la próxima clase, muchachos. No se olviden de darle like y compartir. Que pasen un lindo día.